Muy buenos días. Vamos a hacer un breve recorrido por las diferentes teorías que tenemos en el ámbito educativo, en una de las asignaturas del doctorado del CRES, y vamos a hacer un breve viaje sobre cada una de las teorías que se van presentando para los procesos formativos que tenemos los maestros. Es importante mencionar que todo esto, toda teoría, lleva en la práctica contemporánea para cada uno de nosotros los maestros historia de cómo se ha ido desarrollando la educación dentro del contexto que en el momento histórico se ha ido presentando. Cada una de ellas tiene su utilidad. Cada una de ellas, nosotros como docentes, las podemos ir aplicando dependiendo del contexto que se va utilizando. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues presentamos algunas de las teorías de aprendizaje. Soy Roberto Robles Aguilar, docente en el área de educación artísticas, y cada una de estas teorías las voy contextualizando a mi área del arte, en el área de la educación artísticas. Vamos a hacerlo breve para que podamos, de alguna manera, sustraer lo más importantes. Las teorías de aprendizaje pues se centran precisamente en todo esto, en los métodos de aprendizaje más eficaces que para el contexto del desarrollo, y podamos ir viendo, sobre todo, cómo va aprendiendo el alumno, ¿no? Y, bueno, sobre todo, entender nuestro entorno y para cada una de estas circunstancias, pues aplicar lo que se va aprendiendo. Las teorías de aprendizaje, bueno, pues, como vemos, tenemos la neuroeducación, inteligencia exitosa, del procesamiento, de la conectividad, del conductismo, de Miltons, conexionista, cognitiva y constructivismo. Vamos a empezar con la primera, con la teoría de la inteligencia exitosa. Bueno, esta está integrada por el conjunto de habilidades necesarias para alcanzar el éxito en la vida. Una variable depende de la perspectiva de cada persona y su contexto sociocultural. Las personas tienen inteligencia exitosa si reconocen sus fortalezas y las desarrollan al máximo. Es decir, para este trabajo de la inteligencia exitosa se necesita tener una conciencia, ¿no? Todos somos buenos en algo, encontrar precisamente esa parte, ¿no? Que nos haga con este empoderamiento. Se reconocen también las debilidades y se encuentran sobre todo las formas de cómo corregirlas. O en su caso poderlas comprender, dice la ocurrencia, un hecho. No todos los científicos están de acuerdo sobre dónde empieza la inteligencia. Siquiera, todavía hay un debate, ¿no? Siquiera debería ser considerada como inteligencia. Entonces, pues ahí vamos entendiendo que esta teoría, pues, se va buscando en el uso equilibrado de tres capacidades: de la inteligencia analítica, la creatividad, que está muy inmersa en la cuestión de nosotros, de los artistas, del quehacer artístico, y la inteligencia práctica. Dice que la teoría de la inteligencia exitosa, bueno, pues hay varios autores: Carlos Spearman, Thurston, Howard Gardner y Steinberg. Dice, cada uno tiene su punto de vista en esto: la teoría de la inteligencia general, teoría de habilidades mentales, teoría de inteligencias múltiples y la teoría de Steinberg de las inteligencias exitosas. Para Robert Steinberg, se dice que a partir de la teoría de la inteligencia exitosa se plantea una de las vertientes más interesantes: es entenderse como una combinación de varios elementos, ¿no? Desde el que habíamos platicado anteriormente, que era la inteligencia analítica, la inteligencia práctica, y entenderlas a ellas juntas como parte de sabiduría.
Se dice también que este autor que la teoría triárquica de la inteligencia componencial analítica, la inteligencia contextual práctica y la inteligencia experimental crean un ente o una sola vertiente, sobre todo sobre la inteligencia exitosa. Dice que la teoría de la inteligencia exitosa es toda actividad mental que se orienta a la adaptación, como ya les habíamos mencionado, y que sobre muchas cosas se debe de tener conciencia en el entorno para poderlo comprender y así de esta manera poderlo transformar, con el propósito de tener resultados y ser capaz de provocar activamente la adecuación de uno al medio o del medio a uno. Se trata del conjunto de capacidades de pensamiento que se utilizan en la resolución de problemas pues, que se van presentando en el día a día. El autor dice que la habilidad para lograr el éxito en la vida, según los estándares personales dentro del contexto sociocultural, es propio, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente teoría, que es la teoría del procesamiento de la información. Bueno, esta teoría del procesamiento de la información está dentro del cognitivismo. Se pueden distinguir las diferentes corrientes. La teoría del procesamiento de la información es una corriente que se inspira en la cibernética. Concretamente se apoya en la analogía entre las operaciones de la mente humana y los procesos de tratamiento de los datos realizados hasta por los ordenadores. Se analiza las operaciones de los procesos cognitivos como la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el movimiento y la percepción. En este caso, profundizaremos un poquito sobre lo que es la teoría de la información. Bien, vamos un poquito rápido. El proceso, hay diferentes tipos de percepción de lo que son los procesos de la información, como son la atención, la percepción y la instrucción. En este cuadro nos damos cuenta de la importancia que tiene todo proceso. Hasta en esta teoría del proceso de la información, tenemos que llevar, válgase la redundancia, el proceso. El modelo de memoria, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo. Se habla de la memoria a corto plazo, entra en el medio de recepción sensorial, se mantiene a través del repaso, la codificación se facilita mediante la organización, la elaboración y el significado y la asociación de esquemas. Se organiza por contenido y la información se asocia con contenidos relacionados. La teoría del procesamiento de la información pues tiene varios seguimientos, ¿no? Los receptores, registro sensorial, y después nos vamos a ir a los procesos de la información, que son generadores precisamente de respuesta y de recuperación, además de la búsqueda de las expectativas que debe tener el que está en este caso siendo objeto de este procesamiento. Bueno, se dice que Robert Gain fue psicólogo norteamericano de 1916 al 2002. Publicó sus artículos relacionados sobre el área de aprendizaje. El proceso de aprendizaje del individuo es similar al funcionamiento de una computadora. Así es el comparativo. Modelo de procesamiento de la información. Precisamente hablando de esto y haciendo una reflexión, pues, si las computadoras nos miraran a nosotros, también dirían qué complejo es todo este proceso que tienen los humanos, ¿no? Herbert Simon también dice, es uno de los psicólogos que recibió el premio Nobel, ¿no? Su trabajo más importante fue toda la toma de decisiones, los procesos de solución de problemas, cognición y actividad. Se le considera como el fundador del campo de la inteligencia artificial. Y bueno, el último, Alan Newell, fue investigador de informática y psicología cognitiva. Destacó en los campos de la cibernética y la inteligencia artificial. Aquí tenemos algunos autores, tanto Herbert Simon y Alan Newell, iniciaron en 1954 y utilizaron entre ellos sobre todo los lenguajes de programación. Empezaron a contextualizarlo con las teorías de la conducta simbólica de los seres humanos
y tuvieron resultados bien interesantes en la década de los 70. Sobre todo el sistema de procesamiento humano de información con la capacidad para aprender y adaptarse a las inteligencias de un contexto problemático. Vamos a pasar a esta parte de la teoría de la conectividad. Es muy importante mencionar que el conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje, como todas, ¿sí? Y las tareas necesarias para que los aprendices ofrezcan en este tiempo una era de conectividad, según George Siemens, que es el autor que vamos a estar mencionando en esta teoría. Es una teoría de aprendizaje. Precisamente para esta era se basa en construcciones de conexionismos y de habilidades de aprendizaje. Trata de explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la sobremanera en que actualmente vivimos. Nos comunicamos y aprendemos al punto de inicio que esta teoría es es prácticamente basada en estos procesos que tiene tecnología con el individuo, ¿no? En la que, pues, desafortunadamente encontramos que hay muchísimas cosas, y algunos vamos encontrando la importancia que tiene la conectividad y otros contrastamos de la desvalorización que ha tenido también la cuestión humana al tenerlo todo al alcance de la mano. La educación se dice que la educación que está basada en Internet, aquí como dice, ha contribuido a difundir el aprendizaje en ambientes formales y también no formales. Luego, como resultado de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, están en permanente cambio. George Siemens y Stephen Downes, el conectivismo, de acuerdo a George Siemens, es una teoría del aprendizaje, precisamente lo que comentamos para la era digital, que toma como base el análisis y las limitaciones del cognitivismo, conductismo y conectivismo, y el constructivismo, para explicar el efecto de la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. ¿Qué se requiere para el siglo XX? Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Que sobre todo en los maestros, que sea capaz de realizar una educación basada en relaciones personales, capaz de adaptarse a los nuevos retos, creador, innovador, líder tecnológico, diseñador y de experiencia. ¿Y qué necesitamos de los alumnos? Sociable, libre, innovador, creativo, crítico, comunicador, tecnológico, con valores, emprendedor, responsable y feliz. ¿Sí? Una didáctica fundada en el análisis de las prácticas y sus transformaciones es lo que necesitamos de las escuelas. Un referencial de un plan de información organizado, un procesamiento científico, una verdadera articulación entre teoría y práctica, y un universo feliz, ¿no? Vamos ahora ya a la teoría de las MINT-TOOLS, que son las herramientas cognitivas del aprendizaje. Bueno, se dice que las MINT-TOOLS son herramientas de representación del conocimiento que utilizan aplicaciones de programas de computadoras para comprometer a los estudiantes en el desarrollo del pensamiento crítico. Según Janssen, las herramientas cognitivas de las MINT-TOOLS promueven la reflexión cognitiva como amplificadora, procurando así la construcción de representaciones mentales de los estudiantes. Acuñó el término MINT-TOOLS, herramientas para la mente. Él afirmaba que la mejor representación de la perspectiva constructivista puede ser la de quienes promueven las herramientas cognitivas. En este caso, ¿quiénes? Pues los maestros, ¿no? El apoyo de las tecnologías deben brindar el aprendizaje, servir de herramientas de construcción del conocimiento para que los estudiantes aprendan con ellas y no de ellas. Es importante también establecer cuáles son los roles de los alumnos en las MINT-TOOLS. El rol del alumno pues está netamente relacionado con el desarrollo del aprendizaje, porque el alumno tiene que desarrollar o tiene que asumir su propio conocimiento. Debe de estar dispuesto a crear e innovar, avanzar
ser responsable, dirigir preguntas y en este caso el rol del maestro pues es ser facilitador y que promueva la construcción de conocimiento. A grandes rasgos, las milestones son las razones, es una razón bien importante para el cual el maestro se tiene que estar preparando constantemente. Y en esta era, los alumnos, pues prácticamente ya vienen con ciertas herramientas. Se dice que los criterios pedagógicos que se van realizando es la capacidad de representar el conocimiento, herramientas generales, promover el pensamiento crítico, aprendizaje transferible, pensamiento simple, informal y las herramientas cognitivas. Razones que justifican el uso de las MINSTOLs, pues prácticamente son todas, ¿no? En las razones teóricas, pues es el activo, acumulativo, integrador, reflexivo, dirigido y con metas intencionales. Razones educativas, herramientas de proceso cognitivo, herramientas como socias cognitivas y herramientas no inteligentes. ¿Cómo podemos evaluar las MILTOLs? Bueno, pues depende también en sobremanera del criterio de cada uno de los maestros. Pero bueno, se debe decir que los criterios prácticos están basados en la computadora, disponibles en las aplicaciones y accesibilidad. Los criterios pedagógicos, hablamos de la representación del conocimiento, generalizable, pensamiento crítico, transferencia de lo aprendido, formalismo simple y poderoso y aprendizaje fácil. Bien, ahora pasemos a la teoría del aprendizaje del conductismo, que ya hablamos un poquito adelante. Dice que la teoría conductista está entendida como asociativa o asociacionismo de la conducta. Cada una de estas teorías, o cada una estamos hablando de la teoría del conductivismo, pues va desde un fundamento epistemológico empirista. Sabemos que del conductismo tenemos los máximo exponente, o uno de los máximos exponentes, que es Aristóteles. La teoría del conductismo postula el aprendizaje por condicionamiento a través del modelo de estímulo-respuesta. Tenemos dos tipos de condicionamiento, el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental y operante. Con reforzamiento cognitivo, positivo al castigo y reforzamiento negativo, castigo negativo. La teoría del conductivismo o del conductista en la pirámide se va formando desde la evaluación que se enfoca en el producto. El alumno que se convierte en receptor, el maestro que entra dentro de los procesos, el aprendizaje es el dentro del proceso y el aprendizaje que se determina mediante el cambio de conducta. Y la información que se deposita, toda ella en el alumno. A grandes rasgos, el constructivismo, pasando allá al constructivismo, es una corriente que brinda las herramientas para el alumno, para el que es capaz de construir su propio conocimiento, resulta de las experiencias anteriores obtenidas en el medio que le rodea. Es bien importante tener un alumno observador y de igual manera un maestro que aprenda o que pueda hacer ver o mirar al niño el mundo que lo rodea. El objetivo principal es ver al ser humano como un sujeto activo en el proceso de construcción de su propio aprendizaje, hablando precisamente de que el aprendizaje se va a lograr a través de la reflexión. Los máximos representantes son Jean Piaget y Vygotsky. En el caso de Piaget es considerado el más grande psicólogo del siglo XX. Y en el caso de Lev Vygotsky, pues es un psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo. Dice uno de los pensamientos, el sujeto... Permítame. El sujeto interactúa con la realidad, construyendo su conocimiento y al mismo tiempo su propia mente. El conocimiento nunca es copia de la realidad, siempre está en constante construcción. Se dice que la teoría constructivista, aparte, bueno, ya sabemos cuáles son sus principales autores,
el alumno construye sus propios conocimientos y el docente solo tiene la función de ser el guía. Se basa precisamente también en los conocimientos previos que va obteniendo el alumno y el maestro ocupa esto como preámbulo para el trabajo con el que va a contextualizar el aprendizaje. ¿Cuál sería la evaluación del enfoque constructivista? Evaluar los procesos personales, evaluar la formativa, énfasis en la evaluación de los procesos de aprendizaje, evaluar la significatividad de los aprendizajes, le interesa la funcionalidad, busca que el alumno sea responsable y controle los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tenemos el constructivismo genético y el constructivismo social. También Lev Vygotsky nos habla del andamiaje. Vinculó el concepto de zona de desarrollo del próximo, o sea, llamado el andamiaje, que está constituido o sustentado en el apoyo de personas cercanas a los niños, padres, profesores, todo lo que está en el entorno, y que ayudan a estos hasta que puedan realizar las tareas por sí mismos. Una vez que los niños obtienen autonomía en las tareas, se retiran de los andamios, van cambiando de andamio y del aprendizaje y formación queda cimentada en ellos. Adquirir funciones cognitivas, dice aprender mediante la interacción, entorno social, entorno cultural, contexto y lenguaje de herramientas mediadoras del desarrollo. ¿Cuáles son las teorías cognitivas? Bueno, se basa en la idea que se produce a partir de la propia experiencia. Concentra sus estudios en los procesos cognitivos, enfoque estructuralista, pretende explicar el aprendizaje del alumno como un proceso de integral, mecanismos mentales. Cada una de las teorías cognitivas tienen un rol, el rol del estudiante y el rol del profesor. El rol del estudiante, pues sabemos que es participativo, predispuesto y listo para los conocimientos nuevos. Y el rol del profesor es ser guía, proponer actividades cognitivas, saber orientar, diseñar. Los autores, Ausubel y Seymour Brunner, cada uno de ellos tienen principal relevancia en estas tareas cognitivas. Las teorías de aprendizaje de Ausubel, bueno, pues son sus principios fundamentales, son la motivación, la estructura de secuencias y el esfuerzo. Cada uno lleva sus representaciones, conceptos y proposiciones. Las teorías cognitivas tienen sus ventajas: el aprendizaje significativo y el aprendizaje por descubrimiento. Para esta teoría, la neuroeducación se puede definir como una disciplina puente entre la neurología y las ciencias. Francisco Mora nos dice, en una de sus charlas, que tiene muchísimas conferencias, nos dice, no se aprende lo que no se ama. Habla precisamente también a lograr aprender a través de las emociones. Según Mora, dice los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro integrados en la psicología, sociología, la medicina, y muchas cosas más que se van observando para poder tener este campo emergente entre la neurociencia y la educación. Se fusionan conocimientos, psicología, educación, se optimizan muchos procesos de enseñanza-aprendizaje. Algo importante que precisamente habla de lo que habla Mora es precisamente el elemento sorpresa, el poder impactar al alumno, y también hablaba sobre habla sobre lo importante que es poder conocer cómo aprende el niño. Crea configuras con nuevas redes y circuitos de comunicación, las emociones, de lo que ya estábamos hablando, conocimientos anteriores y los ideales. Enfatiza muchísimo sobre la emoción, que precisamente la emoción va a causar curiosidad por aprender. Y con esto podemos lograr la atención y obviamente el aprendizaje que se busca, que es el aprendizaje significativo, el aprendizaje por memoria.
¿Qué es lo que busca? Precisamente buscar nuevos retos, encontrar precisamente la importancia de cómo puede aprender un niño. Para Mora sería una persona entrenada con una, ¿cómo sería el maestro? Perdón, nuevos profesionales, sería entrenada con perspectiva interdisciplinar, capaz de hacer de puente entre los conocimientos del cerebro y su funcionamiento de los maestros. Y para terminar, bueno, tenemos la teoría conexionista. Fue asociada, el autor de todo esto fue Tort, uno de los iniciadores del estudio del aprendizaje animal y humano. Esta, bueno, experimentó con animales, también experimentó con perros, peces. Los trabajos realizados con animales influyeron mucho para interpretar el aprendizaje humano. Según Tork, cuantos más vínculos de conexiones utilizadas por ser individuo, tanto más inteligente es, la capacidad práctica, la de motivación, de comprensión y transferencia y olvido. Las características del modelo es la red, es un conjunto de unidades, los nodos, los estímulos, toda unidad que se va presentando. Y bueno, aquí ponemos un poquito de las estrategias de aprendizaje, cuáles son los procesos, tipo de estrategia y finalidad del objetivo, la técnica con la que se ocupa, aprendizaje memorístico, aprendizaje significativo y del recuerdo. ¿Qué podemos tener de técnica en el aprendizaje memorístico? La recuperación simple o acumulativa y subrayar y destacar, copiar y resumir. En el aprendizaje significativo, palabras clave, rimas, imágenes mentales, parafraseo, diferentes técnicas para poderlo trabajar. Recuerdo y seguir pistas y búsquedas directas. Bueno, a grandes rasgos, espero no haber abordado mucho. Muchísimas gracias y espero que esto les sirva a alguien. Excelente tarde y hasta luego.